Les saludo en esta hora, soy su hermana Jennifer Carola y vamos a iniciar con nuestra primera lección acerca del credo. La idea es, ¿verdad?, poder profundizar y obviamente de esta manera vamos a tener sólidos fundamentos de nuestra fe. Y para eso vamos a usar un libro que la verdad que se llama El Credo. Y fue escrito por Samuel Pagán y Alex San Pedro. Así que damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos en este día de poder también hablar de nuestra primera lección, y se llama Jesús, el Cristo, humanidad y divinidad. Y, y vamos a ver en este caso, ¿verdad?, parte de lo que habla el credo, ya el credo de los apóstoles. Y dice lo siguiente: y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen, y se hizo hombre por nuestra causa. Fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día. Bueno, esta es parte del credo de los apóstoles. Y en el centro de la fe cristiana, quiero contarte que esto no se encuentra una serie de dogmas, por ejemplo, ni tampoco leyes, ni siquiera una moralidad impuesta o un libro sagrado caído del cielo. Tampoco una causa que seguir por encima de todo, ni una comunidad contracultural o un núcleo de gente buena, mucho menos una institución. Todo eso está bien, pero no es la esencia del cristianismo. Su razón de ser, su raíz, su esencia, lo que se encuentra en el centro de todo y da sentido a todo es Jesús, el Cristo. Él cambió la historia para siempre y lo sigue haciendo. Su vida, su muerte, en este caso, ¿verdad?, su resurrección son las cartas que presentamos al mundo. Ser cristiano es seguirle, y su persona sigue generando, de hecho, interrogantes, pues sigue vigente. Él sigue actual, ¿te das cuenta? Y cada año se escriben cientos de libros sobre él. No deja indiferente a nadie. Entonces, nosotros como cristianos creemos que los que piensan acerca de él determina quién eres y quién serás. Si eres, en este caso, si es verdad lo que afirmó y lo que hizo. Este es Jesús, ¿verdad? Él es el tema de conversación más importante que nosotros pudiésemos tener. No hay manera de evitarlo. Si Él no es quien dijo ser, si Él no resucitó, de hecho, vana es nuestra fe. Entonces, lo que debemos decir, en primer lugar, de Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, ¿verdad?, es decir, como dijo John Stott, sin Jesús yo sería ateo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué piensas tú de esta frase? Bueno, o qué qué crees tú que quiere decir esta frase? De otra forma, podríamos decirlo: Cristo cambió la historia para siempre, ¿te das cuenta? Entonces, vamos de alguna manera profundizar un poco acerca de esto. Como te digo, todo va a ser por el libro, el credo, ¿ya? Y quiero comenzar porque hay bastantes lecciones que debemos aprender. Entonces, quiero compartir contigo esta primera lección. Y es una lección teológica, ¿ya? Un profesor universitario solía decir que las preguntas en sí pueden ser más importantes que las respuestas. Y en ese mismo rumbo, el maestro más reconocido de la historia, Jesús de Nazaret, se caracterizaba por las preguntas que hacía. No todo tiene una respuesta fácil.
Y por cierto, las cosas espirituales solamente se pueden entender espiritualmente. El hombre natural no lo puede entender. Entonces, tal vez la pregunta más importante de Jesús a sus seguidores, o sea, sus discípulos, fue: ¿y quién creen ustedes que soy? ¿Te acuerdas que allí en el Evangelio de Mateo 16, versículo 15, el Señor le hace esta pregunta? Y la respuesta de Pedro a esa pregunta en este caso, ¿verdad? En 3 versículos más abajo, llegó a ser la base de esta naciente iglesia cristiana. Este hombre le dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así respondió Simón Pedro. Entonces, ¿qué es lo que le dice allí después, verdad? Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque esto no lo aprendiste de labios humanos. Mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, eso todo lo vemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Entonces la pregunta es, ¿verdad?, que nosotros podamos, en este caso, si tú tienes Biblia, yo te invito en esta hora a que tú la uses. Y de hecho es importante porque debemos entender lo que la palabra del Señor nos está hablando. Entonces, en contraste con los maestros judíos de la ley de Moisés, los sacerdotes que ofrecían sacrificios en el templo y que no pudieron reconocer al Mesías tan profetizado, muchos hombres y mujeres humildes, trabajadores del pueblo, afirmaron la naturaleza mesiánica y especial de Jesús, pero esto no fue por falta de información por parte de los primeros, ¿verdad? En este caso, hombres que conocieron a Jesús, ya que Dios se les había revelado a través de los siglos por medio de sus sacerdotes, de los profetas y reyes. Y cuando yo te digo que es importante que leamos la Biblia y que podamos también entenderla, ¿sabes por qué? Porque este texto bíblico, también el cual yo te leí, lo han tomado de una manera completamente errónea. Sobre todo el catolicismo romano, ¿verdad? Cuando habla acerca de que le dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ya, no vamos a hablar directamente de este tema, porque estamos hablando en este caso, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero contarte que Cristo en el Antiguo Testamento nosotros lo podemos ver allí, porque la venida del Hijo de Dios al mundo no debería haber sido ninguna sorpresa. De acuerdo con los estudiosos del tema, se pueden identificar 65 predicciones directas en el Antiguo Testamento referente a esta venida de Jesús, y se puede también presentar inclusive la lista de unos más o menos 574 versículos del Antiguo Testamento con referencias mesiánicas. Entonces, a pesar de que vino a lo que era suyo, como habla Juan, capítulo 1 en el versículo 11, la intención de Jesús era abrir la puerta a toda la humanidad, por más que sea importante que reconocieran quién era Él de verdad. Para nosotros hoy es más importante escuchar lo que Él dijo acerca de sí mismo y no lo que otros pensaran. Entonces, en la intrigante historia de su encuentro con 2 de sus seguidores en el camino de Maús, ¿te acuerdas? También esta parte de la historia, Jesús les enseñó por medio de las mismas escrituras que ellos conocían. Les explicó todo lo que las escrituras decían acerca de Él, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. O sea, ¿te das cuenta que estamos hablando que en el Antiguo Testamento ya estamos viendo a nuestro Cristo? En Lucas 24-27 tú te encuentras con esta parte de la historia donde él va con esos seguidores, ¿ya? Y el apóstol Juan en particular aclara que Jesús, el Cristo, era desde el principio. Antes que nada existiera, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y no existe nada
que Él no haya creado. En Él estaba la vida y la vida era también la luz de la humanidad. Esta luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no puede apagarla. Esto habla allí en Juan capítulo 1 del versículo 1 al 5. Aquí el apóstol Juan estaba hablando, está aclarando que Jesús el Cristo era desde el principio. ¿Te das cuenta? Entonces ahí nosotros vemos el prólogo de su primera epístola en este caso a la iglesia. Una vez más Juan allí enfatiza también la eternidad de Jesús, por ejemplo en primera de Juan, ya en el capítulo 1. Les anunciamos a ustedes la palabra de vida que desde el principio ya existía. Nosotros mismos la vimos con nuestros propios ojos y la palpamos con nuestras manos. Es lo que está contando aquí en este caso el apóstol. Esa misma vida que estaba con el Padre se ha dado a conocer y nosotros que la experimentamos hemos testificado de ella. ¿Te das cuenta? Él aquí está contando lo que ellos vivieron en ese entonces con el Señor Jesucristo. Entonces en los evangelios nosotros vemos la humanidad del Hijo de Dios en la persona de Jesús, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento se revela su divinidad de Cristo. Entonces desde el primer libro de la Biblia se presenta el carácter de Dios. Si tú no lo sabías, yo te lo cuento ahora, en 3 personas. Aquí cuando dice, hagamos a los seres humanos, está hablando Dios, ¿verdad? Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes y sobre los reptiles. Eso habla allí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces tú te puedes dar cuenta que a través de las escrituras, ¿verdad?, de los judíos, los creyentes cristianos han visto numerosas referencias directas o indirectas a Jesús como el prometido Mesías. Sin embargo, se llega a creer en Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías Redentor, no tanto por las pruebas que ya son históricas, ¿verdad?, o científicas o filosóficas, sino por el contrario, por la fe. Y el apóstol Juan relata el encuentro que tuvo Jesús después de su resurrección con el discípulo Tomás. Acuérdate allí, bueno, Juan lo relata en el capítulo 24. 20, en los versículos 24 al 29, donde Tomás, ¿verdad?, uno de estos 12, al que le decían el gemelo, no había estado con los discípulos cuando llegó Jesús. Entonces, así que los otros discípulos le contaron la noticia: hemos visto al Maestro. Entonces Tomás le respondió: si no veo las heridas de los clavos en sus manos y meto allí, ¿verdad?, en esa herida mis dedos y mi mano en su costado, no lo creeré. Y 8 días después estaban los discípulos reunidos otra vez en la casa y Tomás estaba con ellos. Entonces las puertas estaban cerradas, pero Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: la paz sea con ustedes. Y allí, bueno, aquí vemos entonces al discípulo, ¿verdad?, que yo creo que tiene que haber quedado, de hecho, ahí atónito, y le dice el Señor: pon aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Es lo que el Señor le dice a Tomás. Si no, le dice: debes de creer. Entonces Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. O sea, no lo podía creer, era una cosa increíble. Y Jesús le dijo: tú has creído porque me has visto. Dichosos son los que no han visto y aún así creen. Esos somos nosotros. No hemos visto al Señor de esa manera, pero sí creemos en Él. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor reconoce que para la mayoría de la gente, de hecho, la fe no es algo natural. Tenemos dudas, y sobre todo cuando las personas que reconocemos como autoridades construyen sobre esas dudas. Sin embargo, en nuestra falta de fe, Él nos muestra señales de quién es el resucitado Hijo de Dios, y solo tenemos que creer en la evidencia. Por otra parte, la gran bendición es poder creer aún cuando no hay evidencia. ¿Crees que la fe en Jesús es una cuestión intelectual o es necesario una experiencia? ¿Qué crees tú?
y el por qué. Bueno, tú me vas a comentar allí en la cajita de comentarios, ¿verdad? Me vas a dejar allí tu respuesta también, pero en nuestra falta de fe, Dios nos da señales de quién es Él. Sí, claramente. Entonces, vamos a seguir avanzando porque ya vimos, ¿verdad?, al Cristo en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ver a nuestro Señor en el Nuevo Testamento. Y en la cultura hebrea, un juicio legal requería, por lo menos 3 testigos fieles para poder determinar culpabilidad o para verificar la legalidad de alguna transacción legal. Entonces nuestra Biblia cristiana justamente ofrece ese testimonio con los 3 evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas. Y para poder dar mayor fuerza presenta un 4º testimonio, que es el Evangelio de Juan. Pero curiosamente, el juicio contra Jesús fue ilegal por varias razones, y entre ellas, por la falta del mínimo de testigos correspondientes, y es muy claro que todo el Nuevo Testamento se enfoca principalmente en la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, pero él mismo parece enfocarse en su relación con el Padre Celestial. Entonces, en su oración, en este caso sacerdotal, que él hizo, ¿te das cuenta? Allí en Juan 17, Jesús no solamente aclara que es uno con Dios el Padre, sino que también expresa el ideal para lo que, en este caso, los que en Él creen, y destaca de esa forma en el importante y necesario tema de la unidad. ¿Te das cuenta? Entonces, los evangelios son como 4 documentales, digámoslo así, de la vida de Jesús, que están tomados desde distintos ángulos para poder conocerle. Es necesario acercarnos a ellos, o sea, leerlos. Y la pregunta es, ¿cuáles has leído tú? ¿Qué impresión te llevas de Jesús? ¡Wow! Y si seguimos, ¿verdad? Por ejemplo, ver a Jesús en la historia de la iglesia. Entonces es aquí donde el credo de los apóstoles es, en cierta forma, es un resumen ya de la historia cristiana de los primeros siglos después de Cristo, cuando la Biblia no existía en la forma en la que tú y yo la tenemos hoy en día o como la conocemos hoy en día. Entonces este intento de resumir las enseñanzas acerca de Dios en esa manifestación como Padre, Hijo y Espíritu Santo no tiene autor ni fecha exacta de, en este caso, de consolidación. Sin embargo, cualquier estudio sobre quién es realmente Jesús puede beneficiarse de lo que el credo dice acerca de quién es Él. Tal vez la controversia más importante dentro de la iglesia cristiana en los primeros siglos fue sobre la idea de la Trinidad y sobre todo referente a la deidad de Jesús. Y a pesar de no tener certidumbre plena sobre muchos detalles del origen del credo de los apóstoles, lo que sí sabemos es que tiene su base en las Sagradas Escrituras. Entonces, muy claramente vemos en el credo el tema central de la Trinidad, algo que no es mencionado como tal en la Biblia, pero sí es implícito a través de sus páginas. Así que el credo apostólico es, en términos generales, un tributo a la idea de la Trinidad de Dios. Sin embargo, de manera muy específica, se puede establecer como un reconocimiento firme de la deidad, de la persona de Jesús, el Cristo, de las 203 palabras del credo, en este caso 120 hablan de Jesucristo. ¿Te das cuenta? La pregunta es, ¿por qué creemos que Jesús es tan central en el credo? Y con certeza podemos decir que hay un orden en el que aparece primero, ¿verdad?, el Dios Padre Todopoderoso, Jesús, después viene el Hijo y finalmente el Espíritu Santo. Y esto de ninguna manera representa una división, a ver si lo podemos decir de una forma jerárquica, ya que los 3 son uno y ellos comparten todo. O sea, en el sentido de que si uno es todopoderoso, el otro también lo es. ¿Te das cuenta? Es así. Y a pesar de que un análisis lógico del credo siguiera el mismo orden en que fue escrito, comenzar este estudio con Jesucristo tiene su propio valor, de hecho, porque la venida de Cristo al mundo como ser humano definió para siempre ese retrato perfecto de Dios.
Entonces nosotros sabemos que existió en tiempo eterno junto con el Padre, pero también con el Espíritu Santo, y que la identificación personal con su creación cambió todo. Desde sus comienzos, el cristianismo fue el cumplimiento en este caso, de los planes de Dios que se habían quebrantado con la introducción del pecado en el huerto del Edén. ¿Te das cuenta? O sea, la venida de Cristo al mundo como ser humano definió entonces para siempre ese retrato perfecto de Dios. Lo que era entre Dios y los patriarcas y matriarcas judíos, un pacto con su pueblo escogido, llegó a ser el nuevo pacto y el Nuevo Testamento de nuestras Biblias cristianas, lo que es hoy en día. Es el documento dedicado a presentar esta segunda persona de la Trinidad. Uno de sus autores, por ejemplo, el apóstol Pablo, que se enfoca principalmente en la presentación de quién es Jesús, la manera en que Él obró y sigue obrando en la vida de la iglesia en general y en sus seguidores en particular, ¿te das cuenta? Creemos en un solo Señor. Entonces la primera aclaración y afirmación sobre su persona en el credo apostólico es un solo Señor. Jesús mismo dejó bien claro que no se puede servir a dos señores. El pueblo de Dios había demostrado, ¿verdad?, vez tras vez, ese impulso de seguir a otros dioses. Y en cierto sentido, la historia de la iglesia era un ciclo continuo de acciones que incluían el apartarse de Dios para poder servir a otros dioses, arrepentirse y de hecho también a volver a Dios para luego ir detrás de otros dioses nuevamente y recomenzar el ciclo. ¡Wow! Así fue. ¿Y qué otros señores sigue el mundo hoy? Tú puedes dar evidencia, ¿verdad? De que el mundo hoy está siguiendo otros señores. ¿Por qué? Bueno, eso es importante también saberlo porque nosotros afirmamos que no solo, ¿verdad?, el Dios de dinero atrae a la humanidad, también la carrera profesional, la comodidad, el placer, el sexo. Oiga, hay muchas cosas. Y siempre tenemos algún Señor que controla nuestra vida y solo Jesús es el único que nos puede hacer libres. No hay nadie más, ¿te das cuenta? Entonces, en la persona de nuestro Señor Jesucristo tenemos ese modelo perfecto para poder seguir. Tenemos su historia aquí en la tierra, relatada en estos 4 evangelios, lo que para el pueblo judío debería haber sido una confirmación fiable frente a cualquier reclamo judicial. Sin embargo, su rechazo en general como pueblo demostró que su adoración al Dios que ellos mismos proclamaban servir era nada más que rituales muertos y tradiciones sin virtud transformadora. Y como bien dijo el Señor, tampoco nadie echa vino nuevo en odres viejos. Si lo hace, el vino nuevo hará que revienten los odres y entonces el vino se va a derramar y los odres obviamente se echarán a perder. Allí lo habla también el evangelista Lucas en el capítulo 5, en el versículo 7. Entonces servir a Dios por medio de Jesucristo no es servir a algo, sino a alguien. ¿Te das cuenta? El mundo y todo lo que existe en él es pasajero. Solo Dios es eterno y solo hay un Señor y Jesucristo, y Él es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nombramos a Jesucristo, aquí, mira, podemos decir que existe una peculiaridad en el idioma español, porque el nombre de Jesús y su título, Cristo, se presentan en una palabra compuesta, Jesucristo. Y a pesar de que en otros idiomas no se emplea en una sola palabra como en el español, tiene cierto sentido reconocer que no pudo haber habido Jesús sin ser Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, en su esencia, Él es uno solo, tanto en su humanidad como en su divinidad. Y cuando un predicador o predicadora pregunta ¿cuántos quieren aceptar a Cristo como Señor y Salvador, por ejemplo?, está indicando no solamente la obra redentora del Señor en la cruz, sino también la parte nuestra de poder seguirle, pero también de poder servirle. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando nosotros vemos el unigénito, el apóstol Juan, en su evangelio, lo presenta de una manera clara y directa. Dios amó tanto al mundo que dio a su único
Eso es lo que significa unigénito. Único hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en el capítulo 3, ¿verdad? En el versículo 16. Entonces no hay mayor sacrificio que dar todo lo que uno tiene. Él dio a su único hijo. Se ha dicho entonces que el valor de la ofrenda que las personas dan no es cuánto llevan al altar de Dios, sino cuánto tienen después de haber dado. ¿Te das cuenta? Y Dios el Padre no solo dio a su único hijo, sino también su único hijo dio su única vida. O sea, es decir, Dios en Jesús entonces lo dio todo. Y en cierta forma esto no debería haber sido un misterio para los judíos. Acuérdate, los judíos conocían la historia de Abraham y su decisión de ofrecer ante Dios a su único hijo en el sentido legal como sacrificio. Entonces la relación entre Dios Padre y Dios Hijo es evidente en la Biblia, comenzando con el Evangelio de Mateo y en el capítulo 2, versículo 15, donde se menciona este cumplimiento de una muy importante profecía de Oseas, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando podemos ver también esta parte de nacido del Padre, el cristianismo es, en cierta forma, nació del judaísmo, que se basaba, ¿verdad?, en una estructura, podemos llamar filosófica patriarcal, comenzando con Abraham. El hecho de que Jesús como hijo siempre existía antes de todos los siglos no es una contradicción. Más bien, nacido del Padre Dios se refiere a su nacimiento histórico ya de María y muestra su deidad junto con su humanidad claramente. Entonces, como énfasis, el primer versículo del Nuevo Testamento declara: estos son los antepasados de Jesucristo. Aquí hubieron descendientes, como el rey David en este caso, como Abraham, y Mateo lo expone de esta manera allí. Entonces, cuando nosotros leemos sobre las tentaciones de Jesús por parte de Satán en el desierto, por lo general se destacan justamente estas, las tentaciones. Sin embargo, la clave para entender lo que estaba pasando no reside en las tentaciones en sí, sino en las palabras: si eres el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Allí en Mateo capítulo 4, en el versículo 3. Si eres, era la prueba entonces concreta de quién era Él. Y sobre todo, la base para su futuro ministerio en medio de la humanidad, ¿te das cuenta? Entonces, en el libro de Mateo, allí hay unas 43 referencias a Jesús como el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, porque así también él se proclamaba. Pero en el capítulo 26 vemos lo que podría haber sido el punto culminante de la vida y también del ministerio de Jesucristo. Entonces, al terminar de decir estas cosas, dijo a sus discípulos: como ya saben, dentro de 2 días se celebra la Pascua y me van a traicionar y a crucificar. En aquel mismo instante, los principales sacerdotes y los funcionarios judíos se reunían en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, y discutían sobre la manera de capturar a Jesús a espaldas del pueblo y matarlo, ahí en Mateo 26, 1 al 4. Entonces, la más grande controversia entre Jesús y los judíos de su tiempo era exactamente este tema de Jesús, que se proclama el Hijo de Dios. Podían aceptar que era un gran maestro, tenían que reconocer los milagros hechos y que la gente lo aclamaba, pero de ninguna manera lo podían aceptar como el Mesías profetizado en este caso. Y bueno, otra cosa también es importante: luz ante luz. La primera obra de Dios en la creación fue establecer la luz, y Jesucristo fue la luz que vino al mundo. Por eso te digo, luz ante luz. Y la familia de Dios, los judíos, habían escondido la luz, la habían guardado para sí mismos, y al principio de su ministerio se registra allí en Mateo capítulo 4, 16, esta profecía de Isaías: el pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz, y al pueblo que andaba en regiones de sombra de muerte le resplandeció la luz. Pero esa luz no era solo para los judíos, el pueblo de Dios era también la luz para revelación a los gentiles. En Lucas capítulo 2, versículo 32. Y en el Sermón del Monte, Jesús presenta una enseñanza muy interesante cuando dice: y si tu luz no es más que oscuridad,
tu oscuridad qué negra debe ser. Ahí en Mateo capítulo 6, 23. No hay peor tiniebla que pensar que uno está en la luz. Y cuando uno tiene la mente cerrada y está convencido, ¿verdad?, de lo que cree es la verdad, difícilmente puede aceptar la luz de Cristo, claramente. Entonces, en efecto, allí el apóstol Pablo fue cambiado solamente cuando una luz celestial deslumbrante lo rodea. ¿Te das cuenta? Allí en Hechos 9:3. Entonces, recibir la luz de Cristo es un principio para la vida cristiana, pero es solamente un comienzo. El mismo apóstol Pablo escribió: de la misma manera nuestros conocimientos son ahora muy limitados, como si estuviésemos viendo una figura en un espejo defectuoso, pero un día veremos las cosas como son, cara a cara. Mis conocimientos son ahora imperfectos, pero en aquel día podré conocer tal y como Él me conoce a mí. Primera de Corintios capítulo 13, 12. Entonces, a medida que más nos acercamos nosotros a esa luz y vivamos en esa luz, más conoceremos cómo es Él. Cuando el apóstol Pablo escribe acerca del misterio que había sido revelado, no se está refiriendo a verdades esotéricas, ¿te das cuenta? Místicas, no, para nada, más bien él estaba estableciendo claramente que el misterio se refería al hecho de que la salvación de Dios es para todos, no para algunos que se consideren tal vez selectos o electos, ¿te das cuenta? Y aquí también podemos ver a este Dios verdadero, de Dios verdadero, porque la pregunta de Poncio Pilato es: ¿y qué es la verdad? Allí en Mateo 18, 38. Es sin duda la misma pregunta filosófica que domina hoy los estudios universitarios. Hoy en día todo lo que se lee y escucha tiene que ser analizado a la luz de su veracidad, ¿te das cuenta? El simple hecho de que una persona con título o posición de autoridad lo presente no lo convierte necesariamente en la verdad. Y es siempre importante evaluar personalmente lo que se afirma, y mucho más en el ámbito espiritual. El don de discernimiento es posiblemente uno de los más importantes, pero también necesarios en nuestro tiempo. La pregunta sería: ¿cómo se define en el contexto universitario, académico, ¿verdad?, profesional, el concepto de la verdad? Y Jesús dijo: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, allí en Juan capítulo 8, 32. Esta no es una simple frase para poder repetir de alguna manera como un mantra, ¿te das cuenta? Sino es una realidad para poder practicar en la vida cada día, ¿te das cuenta? Entonces, aquí es donde queremos analizar si lo que escuchamos es la verdad. Mira, lo que también es importante saber que los cristianos de Berea fueron elogiados por su interés por la verdad. ¿Te das cuenta? Y esto es muy importante para nosotros como cristianos de esta generación o de estas generaciones, ¿verdad? Y estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les estaba anunciando. En Hechos capítulo 17, 11 te encuentras tú con este texto. Engendrado, no creado, consubstancial con el Padre por quien todo fue hecho. En contraste con el hecho de que todo fue creado por Dios, existe la pregunta de los siglos: ¿de dónde viene Dios? Hay muchos que se han hecho esa pregunta, y siempre cuando saben que tú eres cristiano, te preguntan esto. Y obviamente es la pregunta que desde la perspectiva de la fe no tiene respuesta. Desde un torbellino, Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo eché las bases de la tierra? Dímelo, si sabes tanto. Allí en Job 38:4. Entonces, como ya vimos, el apóstol Juan afirma la eternidad del Hijo de su Evangelio y en su primera epístola. Entonces es obvio que el credo de los apóstoles tiene una base centrada en las mismas palabras y el mensaje de la Biblia. El credo sigue con una transición de quién es Jesús a qué hizo Él por nosotros. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Esto es parte del credo.
Entonces la razón suprema de Dios a enviar a su Hijo en la forma de ser humano fue su amor eterno. Y a la vez no hay mayor amor que dar su vida por otros. En este caso, hay algunos que ponen en tela de juicio al Jesús histórico, como también hay algunos que lo niegan, en este caso, ¿verdad? Hay algunos que niegan el holocausto, en este caso de los judíos en Alemania bajo el mandato de Hitler. Sin embargo, el hecho de colocar la frase en tiempo de Poncio Pilato muestra el intento de dejar un registro para poder eliminar cualquier duda histórica en el futuro. Pero no solo fue aquel personaje romano que sirvió de testigo, sino también las escrituras dejadas por testigos oculares y otros seguidores del mismo Señor del primer siglo después de Cristo, ¿te das cuenta? Entonces, en esta sección del credo que habla de Jesucristo, vemos de hecho enfatizada la realidad de su naturaleza, tanto divina como humana. Y otros componentes del debate sobre la Trinidad también se presentan en otros capítulos sobre Dios y el Padre, que vamos a ir también dando luces acerca de eso. Entonces el cristianismo de los primeros siglos tuvo que enfrentar diferentes y variadas posiciones sobre esta doble naturaleza, y hubo divisiones entre sus líderes también. Sin embargo, las mismas escrituras dan evidencia para apoyar la conclusión de que Jesús encarnado era también plenamente Dios como plenamente humano. ¿Qué piensan ustedes acerca de que Jesús es 100% humano y 100% divino? ¿Qué creen ustedes? A ver, te dije, déjame ahí en la cajita de comentarios lo que tú piensas. ¿Por qué es tan importante esa afirmación para nosotros? Es muy importante. Y te digo que a través de los siglos ha habido un sinfín de controversias teológicas que culminan en divisiones en el cristianismo. Hoy día seguimos hablando de eso. Y hasta el día de hoy, como vuelvo a reiterar, encontramos múltiples ramas de pensamientos teológicos dentro de las iglesias. Entonces el credo sirve al propósito de poder unirnos en aquello que si podemos creer para poder establecer nuestra unidad en la fe. Parte del credo dice: y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Entonces hablar de Jesucristo no es solamente pensar en su vida en la tierra. El Nuevo Testamento culmina con la representación del cielo y el futuro de la iglesia y los individuos que aceptaron la invitación de participar en las llamadas bodas del Cordero. Yo estoy siempre a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de que se siente junto a mí en el trono, de la misma manera que al vencer yo me senté con mi Padre en su trono. Es lo que está hablando allí Apocalipsis 3, versículos 20, 21, ¿verdad? Entonces, está aquí lo que yo te decía. Culmina el Nuevo Testamento ahí en el Apocalipsis con esta representación del cielo, este futuro de la iglesia. Aquellos, ¿verdad?, sus hijos que recibieron esta invitación y le aceptaron a Él, van a estar en ese lugar, van a estar allí. Por eso Él dice: yo estoy siempre a la puerta. Él siempre está ahí con nosotros. Y dice: si alguno escucha mi voz, abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. La iglesia sale vencedora, por lo tanto, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha dado el derecho entonces de poder sentarnos junto al Padre. ¿Te das cuenta cómo Él venció? Y Él dice: y yo me senté con el Padre, ahí en su trono. Entonces también la iglesia va a tener esa gran oportunidad. ¿Te das cuenta? Allí en las bodas del Cordero. Entonces esa invitación es el punto final de todas las Escrituras. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye también diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Habla allí Apocalipsis capítulo 22 en el versículo 17. ¿Te das cuenta? Entonces la diferencia fundamental entre el cristianismo y otras religiones es la esperanza de vida eterna que el Señor le ofrece a los creyentes.
Así como Jesús está sentado a la diestra del Padre, nosotros que creemos en Él también nos reconocemos y entendemos que en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, como habla Efesios capítulo 2 en el versículo 6, perdón. Entonces su segunda venida es esa promesa en la cual podemos nosotros confiar, pero también anticipar, ¿te das cuenta? En este caso. Y todos seremos juzgados, los vivos, los muertos, pero seremos juzgados no por nuestra propia justicia, sino por la que el Señor ganó a favor de nosotros. El juicio de Dios no será en términos, ¿verdad?, en esos términos humanos. Primero, no hay nada que podríamos hacer para poder merecer la gracia de Dios. Segundo, Jesús ya pagó por nuestras culpas. ¿Te das cuenta? Nuestros pecados, nuestra falta de fe. Estoy crucificado con Cristo, dice Pablo, y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y esta vida que ahora tengo la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Él habla allí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Entonces el juicio de Dios no podemos decir que no se basará sobre nuestro conocimiento o tal vez nuestras ignorancias. No se basará sobre lo que hemos hecho o lo que no hayamos podido hacer, sino más bien sobre la sencilla fe en el Hijo de Dios. Y si de veras queremos conocer, ¿verdad?, la persona de nuestro Señor Jesucristo, debemos escuchar sus palabras. Cuando dijo, si no se vuelven a Dios, arrepentidos en sus pecados y con sencillez de niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Él mismo nos dijo esto. Bueno, les dijo allí en ese entonces en Mateo, pero también esto tiene eco para nosotros en este tiempo. Y en una oración de Jesús a su Padre, nosotros nos encontramos que allí vemos su corazón. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios e inteligentes y se las diste a conocer a los niños. Ahí en Mateo capítulo 11, 25. Y aquí encontramos el propósito de Cristo. No era solamente redimir a la humanidad, al hombre, sino revelar al Padre. El Padre me ha confiado todas las cosas, dice. Solo el Padre conoce al Hijo y solo el Hijo conoce al Padre. Y también aquellos a quienes el Hijo se lo revela. Ahí en Mateo capítulo 11, en el versículo 27. Entonces, conocer al Hijo es conocer al Padre. ¿Te das cuenta? Porque todo lo que Él habla viene del Padre. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, dice Él. Juzgo por lo que oigo y mi juicio es correcto porque está de acuerdo con la voluntad del que me envió y no de acuerdo con mi propia voluntad. Juan capítulo 5:30. Cuánta obediencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de hecho el judaísmo tiene una visión clara de Dios como Padre. Fue el hecho de que Jesús se proclamara uno con Él, fue lo que ofendió entonces a estos judíos religiosos en ese tiempo en el que el Señor vivió y ministró como ser humano, ¿te das cuenta? Pero Jesús no vino solo para ser adorado, sino para apuntar el camino al Padre. Por eso Él decía que Él era el camino, la verdad y la vida. O sea, esas palabras claras a sus discípulos siguen con ese eco hoy, siguen resonando hoy, ¿te das cuenta? Lo que habla Juan capítulo 14, 6. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Entonces a nosotros hoy, al igual que a los seguidores del camino, hace más de 2000 años, ¿te das cuenta? Nos corresponde también ser luz, como lo fue Jesucristo, con el fin de que todos, obviamente, puedan alabar al Padre. Así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, dice Mateo capítulo 5, 16. Que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. No te adore a ti, no me adore a mí, sino que adoren al Padre. O sea, todo lo que nosotros hagamos, por eso Pablo dice, sea para la gloria de Dios. ¿Y qué significa que Jesús es la verdad? Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta, o si alguien te la ha hecho y tú no sabes qué responder. Porque es importante este concepto teológico, amados y amadas hermanas. Dios ha decidido revelarse en Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y este acontecimiento histórico ha sido, de hecho, fundamental. Sin Él
Nosotros no podemos conocer al Padre y y aquí es donde en nuestra siguiente lección vamos a hablar de Él, ¿ya? Sin Jesús, comprender a Dios es imposible. Él es la demostración de que a Dios le importamos, porque el cristianismo no es la historia del esfuerzo humano por llegar a Dios, sino del esfuerzo divino por llegar en este caso, al ser humano, para poder rescatarlo, redimirlo, salvarlo por amor. Entonces Jesús es la respuesta de Dios a nuestra realidad y nuestra necesidad. Su divinidad, su humanidad le hacen perfecto para poder interceder entre Dios y los seres humanos. Él es el puente, ¿te das cuenta? O sea, sin Jesús, comprender a Dios se hace imposible. Se hace imposible, ¿te das cuenta? Es así, amados. Entonces todo el cristianismo gira alrededor de Cristo. Sobre esa roca se edifica la iglesia, es decir, nosotros, ¿verdad? La piedra que fue despreciada ahora es la que lo sostiene todo. Y Jesús puede ser una piedra de tropiezo para aquellos que no ven en Él al Hijo de Dios, pero sí en aquellos que confiamos en Él. Él puede ser, ¿verdad? Nuestra roca, el cimiento sobre el que construimos nuestra vida, nuestra fe. Entonces lo que decidamos acerca de Jesús va a decidir quiénes seremos para siempre. Por eso el credo es tan enfático en este aspecto, porque nuestra fe está determinada sobre todo por este suceso de esta persona, de nuestro conocimiento profundo de Él y de nuestro seguimiento de su camino. Toda la Escritura apunta a Él, tanto la creación, todo fue hecho por Él y para Él. Es sin duda el tema más importante de todos, el Logos, ¿verdad? La palabra de Dios. Un gran teólogo europeo dijo, Dios es Dios, pero es Dios para el mundo. El mundo es mundo, pero es amado por Dios. El mundo se encuentra con Dios en su palabra, Jesucristo. Dicho en otras palabras, es Cristo. Dios estaba reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros este mensaje de la reconciliación. Vamos a ver siempre que hay escépticos, ¿verdad? Así que si leemos, en este caso yo quiero leerte un extracto de los escritos de C.S. Lewis y comentarlo un poquito, ¿ya? Porque, y si tú también lo puedes reflexionar de alguna manera, si acaso existe alguna otra opción. ¿Cuál podría ser? O sea, ¿cuál crees tú que es posible? ¿Por qué? Y nosotros estamos tratando aquí de evitar que alguien diga la mayor de las tonterías que a menudo se han dicho en cuanto a Él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Y esto es algo que no deberíamos decir. El hombre que sin ser más que hombre haya dicho la clase de cosas que Jesús dijo, no es un gran moralista. Bien es un lunático que está al mismo nivel del que dice que es un huevo frito o un demonio del infierno. Puedes hacer tu elección. O bien este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Escarnecerle como a un insensato, escupirlo y matarlo como a un demonio, o cae a sus pies y proclamarlo como Señor y Dios, pero no asumamos la tonta actitud condescendiente de decir que fue un gran maestro de la humanidad. Él no nos proporciona campo para tal suposición. No fue eso lo que él intentó. Lo que él intentó. Nos enfrentamos entonces a una alternativa aterradora. A mí me parece obvio que no fue ni un lunático ni un chiflado. En consecuencia, por extraño, terrible que el asunto nos parezca, hemos de aceptar que él era y es Dios. Fue lo que escribió. Esto fue lo que escribió C.S. Lewis, ya mero cristianismo. ¿Cómo sabemos que Jesús existió realmente? ¿No pudo haber sido un mito, por ejemplo? ¿Qué datos históricos tenemos de su existencia? ¿Qué hizo y quién fue?
Entonces, al margen de esto, de los datos históricos demostrados, obviamente allí en los evangelios, también en las epístolas del Nuevo Testamento, que son documentos escritos muy cerca en el tiempo de los hechos que cuentan desde el punto de vista de los historiadores, entre 30 y 40 años más o menos, y la existencia de Jesús de Nazaret como personaje histórico está ampliamente demostrada por otros documentos también de escritores, pero que no eran cristianos, como Flavio Josefo, Plinio, Suetonio y Tácito, e incluso de sus propios enemigos, como en este caso como los comentarios que parecen de Jesús en el Talmud. Allí aparecen. Entonces, si dudamos de lo que es su historicidad, nosotros deberíamos también dudar, por ejemplo, de la existencia de Julio César, de Platón, de Aristóteles. Y contrariamente a lo que popularmente se piensa, la comunidad académica casi en su totalidad no duda de su existencia. La pregunta es la siguiente: ¿qué significa para nosotros la vida de Jesús y por qué hizo lo que hizo? Y por último, la incógnita que lo cambia todo: ¿por qué la tumba de Jesús quedó vacía? Así es. ¿Por qué Jesús es el único camino a Dios? ¿No es eso de alguna forma pretencioso? Yo creo que muchos creen eso, ¿ah? Pero en este mundo relativista, afirmar que Jesús es la verdad, el camino y la vida puede sonar de hecho un poco arrogante, ¿verdad? Es algo que va contra la cultura. Y nosotros estamos acostumbrados a expresiones como tú ten tu verdad, yo tengo la mía, ¿verdad? Nos falta el que nos dicen, bueno, tú creíste eso, síguelo creyendo, yo creo en lo mío. Pero usando meramente la lógica, la verdad es por definición excluyente de afirmaciones contrarias a ella. Y dos verdades contradictorias no pueden ser ciertas a la vez. Tampoco una afirmación puede ser cierta y falsa simultáneamente. Existe una verdad que es objetiva, por encima de nuestras verdades subjetivas, sino todo es opinión y estamos condenados a jamás conocer la verdad. Y no saber qué está bien, obviamente, o qué está mal, qué es cierto, qué es falso. Entonces, de hecho, la pregunta es, ¿cuál es la verdadera verdad? Y en ese sentido afirmamos, como en el credo, que Jesús es la verdad, el Hijo de Dios. Nosotros debemos abordar la cuestión de si es cierto o es falso, si encaja con las evidencias, con la realidad de cómo es el mundo, de cómo somos nosotros y de lo que ocurrió en el siglo I. Entonces, la consecuencia de la respuesta que encontremos a esas preguntas podrían, de hecho, cambiar nuestras existencias, nuestras vidas, así es. Bueno, en resumen, el credo sobre todo habla de Jesús. El Antiguo Testamento apunta hacia Jesús, el Nuevo Testamento da testimonio de Él. Solo a través de Jesús podemos ver y conocer al Padre, ¿verdad? A Dios Padre. No tenemos una fe meramente intelectual, no es solo tal vez, ¿verdad?, un conjunto de información, es un encuentro real con Jesús. Jesús es 100% humano y 100% divino. Jesús es Dios, no un semidios, ¿verdad? Él es eterno, Él es el Hijo de Dios. Lo que decidamos acerca de Jesús determina nuestra identidad. Y la razón de su venida fue el amor de Dios por la humanidad, como lo habla allí Juan capítulo 3, versículo 16. Y Jesús es un personaje histórico, no un mito o una simple creencia. En el centro de nuestra fe no hay dogmas ni leyes, sino la vida, la muerte y la resurrección de una persona. Y esa persona es Jesús el Cristo. Que el Señor bendiga tu vida. Chao, chao. Bendi, bendi.